¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. Bueno, pues el día de hoy mi compañera María Fernanda Jara y mi compañera María de Jesús Fernández les vamos a platicar, vamos a desarrollar, llevar a cabo un análisis, una síntesis, una plática de qué es o dónde comienza el pensamiento pedagógico positivista. Y pues bueno, el pensamiento pedagógico positivista consolidó la concepción burguesa de la educación. En el seno de la Ilustración y de la sociedad burguesa se gestionaron dos fuerzas antagónicas a finales del siglo XVIII. Años más tarde llega esta misma corriente bajo los nombres de marxismo y positivismo, representados por dos grandes exponentes, Augusto Comte y Carlos Marx. Fue influido por algunos intelectuales. Por un lado estaba el movimiento popular y socialista y por otro lado estaba el movimiento elitista burgués. Y pues bueno, para Comte, una verdadera ciencia debería llevar un análisis de todos los fenómenos, incluso los humanos. Y necesitaba una ciencia positiva, una ciencia que fuera neutra. Y bueno, pues para esto Comte desarrolla una ley que es de los tres estadios. Y bueno, pues les voy a hacer un pequeño, una pequeña introducción de lo que es esto. Y bueno, pues está el estadio teológico. Esto es conocimientos absolutos con respuestas sobrenaturales. Está también el estadio metafísico, conocimientos críticos y respuestas abstractas. Y bueno, también está el estadio positivo, conocimientos empíricos y respuestas concretas. Que pues bueno, una vez desarrollándolas más, nos lleva a que termina tropezando con la propia evolución de los educandos. Siguiendo a Comte, llega a Albert Spencer, que hizo al lado la concepción religiosa del maestro y valoró el principio de la formación científica de la educación. La tendencia científica ganó fuerza en la educación con el desarrollo de la sociología en general y de la educación. Y bueno, pues también uno de los principales exponentes de la sociología de la educación positivista fue Emilio Durkheim. Él consideraba que la educación eh, era un reflejo de la sociedad. Y bueno, pues Emilio Durkheim menciona que la educación es un hecho fundamental social. Es un conjunto de ideas pedagógicas y sociales relevantes de carácter conservador. Y pues por consiguiente, el positivismo se convirtió en una ideología del orden de la restricción. Y pues bueno, por consiguiente, el positivismo se convirtió en una ideología del orden, de la resignación y contradictoriamente del estancamiento social. Para los pensadores positivistas, la liberación social y política pasaba por el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, bajo el control de las élites. Durkheim declaró que el hombre nace egoísta y solo la sociedad, a través de la educación, puede hacerlo solidario. Una pequeña frase que nos llamó bastante la atención es la siguiente: la educación es el arte de utilizar los conocimientos. Seguimos. Hablaremos de Spencer y una pregunta que tenemos. ¿Cuáles son los conocimientos de mayor valor?
Pero primero hablaremos de Herbert Spencer. Nació en Inglaterra, estudió matemáticas y ciencias, convirtiéndose en ingeniero. Sin embargo, siempre demostró predilección por las ciencias sociales y a ellas se dedicó. Fue el mayor representante del positivismo, corriente filosófica fundada por Augusto Comte, que tuvo repercusiones en la pedagogía. En su obra principal, Educación intelectual, moral y física, Spencer acentuó el valor utilitario de la educación y mostró interés, y sus conocimientos más importantes son los que sirven para la conservación y la mejoría del individuo, de la familia y de la sociedad en general. La educación para él consistía prácticamente en recibir preparación completa del hombre para la vida entera. Para él, en general, el objeto de la educación era adquirir. También tenemos que Spencer fue uno de los mayores representantes de la pedagogía individualista. Para él, la filosofía representaba el conocimiento total anificado de toda la realidad. Y para la pregunta que nos formulamos, ¿cuáles son los conocimientos de mayor valor? Hay una respuesta uniforme. La ciencia es el veredicta para todas las interrogantes, para la propia conservación directa, es decir, la conservación de la vida y salud. El conocimiento más importante es la ciencia para la interpretación de la vida nacional. En el pasado y en el presente, el ciudadano no puede regularizar justamente su procedimiento, la clase dispensable de la ciencia. También hablaremos un poco de Durkheim y la sociología y los fines de la educación. Émile Durkheim nació en Francia. Fue más conocido como sociólogo, pero también fue un pedagogo y filósofo. Durkheim fue el sucesor de Comte en Francia. Fue considerado padre del realismo sociológico. Explica lo social como realidad autónoma. Trató en especial los problemas morales, el papel que desempeñaban, cómo se formaban y se desarrollaban. Concluyó que la moral empieza al mismo tiempo de la vinculación de un grupo. Él veía a la educación como un esfuerzo continuo para preparar a los niños para la vida común. Para Durkheim, la sociología determinaba los fines de la educación. La pedagogía y la educación no representaban más que un anexo o apéndice de la sociedad. El objetivo de la educación sería apenas suscitar y desarrollar el niño en cierto punto de estados físicos, intelectuales y algunos morales, exigidos por la sociedad política en un conjunto por el medio espacial al que particularmente se distinguía. Muy bien, para enfocarnos en este pensamiento pedagógico positivista, debemos de tener en claro pues puntos importantes, ¿no? Vamos a enfocarnos ahora en este momento en Durkheim. Él fue un sociólogo, pedagogo y filósofo. Y bueno, aquí él explica lo social por lo social, como una realidad autónoma, ¿no? Y veía la educación como un esfuerzo continuo para preparar a los niños para la vida común, y consideraba que la sociología determinaría los fines de la educación. A esto, obviamente, me refiero a que el objetivo de la educación sería apenas suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales exigidos por la sociedad y, bueno, esta sociedad política en conjunto y por el medio especial al que se destina, ¿no?
Y bueno, es importante recalcar obviamente que los niños todos tienen diversos canales de aprendizaje diferentes. No todos aprenden de la misma manera y tampoco por el aspecto del espacio, ¿no? Los niños de campo no aprenden igual que los de una ciudad. Los burgueses no es lo mismo que un obrero, y por eso pues obviamente debemos estar conscientes moralmente de todo lo que conlleva la educación, ¿no? Y bueno, también un punto importante es que cada profesión constituye un medio de, ¿cómo decirlo? Sui generis, que requiere de aptitudes particulares y conocimientos espaciales. Es por esto que comento que pues la educación no es igual para todos, y también cada vez que vemos en los países civilizados la tendencia que la educación manifiesta para ser cada vez más diversificada y especializada, día con día, obviamente esto se va haciendo pues más precoz, ¿no? Va disminuyendo. Muy bien, y ahora vamos a pasar a Whitehead. Propone en principio defender la importancia de los ideales educativos distinguiendo entre educar e instruir. Y bueno, cuando los profesores se dedican a instruir, tienen como finalidad impartir conocimientos o crear habilidades. En cambio, si los docentes se proponen educar, su finalidad es infundir se puede decir, sabiduría. Y bueno, en palabras del autor, obviamente, voy a citar, la finalidad de la educación es infundir sabiduría, la cual consiste en saber usar bien nuestros conocimientos y habilidades. Tener sabiduría es tener cultura, y la cultura es la actividad del pensamiento que nos permite estar abiertos a la belleza y a los sentimientos humanitarios. Y bueno, también este autor defiende la relevancia de impartir sabiduría, cultura, como uno de los fines de la educación, y pues también considera que una simple instrucción favorece las ideas inertes, o sea, los conocimientos muertos. El conjunto de pensamientos que la mente recibe pero no utiliza, verifica o transforma en nuevas combinaciones. Y también tenemos que tener en cuenta que para superar las ideas inertes, el estancamiento mental, aquí mismo este filósofo propone que las instituciones educativas y el docente deben de asumir dos puntos importantes, ¿no? Tenerlos en cuenta, obviamente. El primero es no enseñar demasiadas materias, y el segundo es que lo que se enseña se debe de enseñar a fondo. Una característica de la educación es que se propone lograr el ideal de la sabiduría y otorgar conocimientos útiles, o sea, que sean indispensables, que el profesor se vincule a un interés grande hacia el alumno, ¿no? Y pues que en cualquier disciplina se puede impartir, exista una importancia del aquí y del ahora, ¿no? De todo lo que esté sucediendo y de lo que vaya próximo a suceder, ¿no? Pero sin importar, y estar totalmente de acuerdo en que sea pues en lo presente, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar también me gustaría comentar que el proceso educativo pues es una tarea compleja, en la cual pues se propone lograr del estudiante la aprehensión de las ideas generales, los hábitos intelectuales que se deben de conseguir, y pues obviamente un interés placentero en la realización mental. Y es por esto que el profesor aspira a contribuir en esta tarea, y que no puede confiar exclusivamente pues en las palabras, ¿no? Sino que la práctica educativa es muy importante para ambos, ya que pues es se podría decir como un paciente proceso de dominio de los detalles, ¿no? De lo que se va generando día a día, en donde no hay un camino real hacia el aprendizaje, ¿no? Es solamente pues estar al alba pendiente de lo que se enseña y todos los puntos, ¿no? Y pues ya sería todo por mi parte.